Muy buenas, amiguetes ojerosos. Miércoles 8 de febrero, 9 partidos tenemos hoy. Vamos a ver qué pasó ayer y luego vamos con las previas. Pues empiezo por el final. Hay que decirlo, LeBron James se ha convertido en el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la NBA. Lo consiguió ayer ante Oklahoma, aunque es cierto que su equipo no pudo ganar. Defensa nula totalmente de los Lakers. Muy mal, ¿eh? Se aprovecharon los Thunder, así que récord, pero una derrota más. Destacar también el triple doble al descanso de Nikola Jokic. Vaya paliza de los Nuggets a Minnesota. Y nos podemos quedar también con el triunfo de los Suns. Volvió Booker, muy bien Ayton también. Y en los Nets, otra vez, Cam Thomas haciendo más de 40 puntos. Y por terminar, tercera victoria consecutiva de los Pelicans, que se recuperan un poquito de esa terrible mala racha. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Pues comenzamos la jornada con el encuentro entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons. Dos equipos, pues obviamente con objetivos opuestos, al igual que sus rachas. Cleveland solo ha perdido un partido de los últimos 5 ante Miami, en ese encuentro ahí que estuvo tan ajustado. Detroit solo ha ganado 1 de los últimos 5. Malas sensaciones. No se espera mucha mejoría en Detroit de aquí al término de la temporada, ¿no? Un aspecto clave, la defensa. Por parte de los Cavs, es el equipo que menos puntos recibe de toda la NBA y en cambio los Pistons muy mal, ¿no? Últimamente, bueno, quizás hemos visto una leve mejoría, un pelín más de intensidad, pero es que tampoco les da en ataque, ¿no? Entonces, ahí creo que puede estar la primera clave del partido. Si Cleveland sabe controlar los tiempos y dejar a Detroit, como en los precedentes, en poquitos puntos, pues ahí tienen mucho ganado, ¿no? Tiene que aparecer Donovan Mitchell, lo estamos diciendo, que está un poco apagado, ¿no? El último partido pasa de los 20 puntos por fin, pero no se le ve como antes, y yo creo que es un buen partido para dar un golpe en la mesa, ¿no? Y hacer estas actuaciones que le hemos visto, ¿no? De meter 30, 35 puntos y despertar un poquito, ¿no? Y lo último, no sé si puede haber disputa en la pintura. En un partido, en un precedente no la hubo, ganó Cleveland claramente. En el otro sí. Tienes ahí a Duren, ¿no? Que siempre hablamos de él. A ver si algún jugador le ayuda un poquito más, tanto en las ayudas como en el rebote. A priori, pues favoritismo para los Cavs, que además funcionan muy bien en casa. Detroit, yo creo que la única opción de que ganen el partido es que esto se vuelva muy loco, a una alta puntuación y tengan el día. Pero a priori los Cavs deben de llevarse esto. Me voy hasta el Capital One Arena en Washington DC. Los Wizards reciben a Charlotte Hornets. Los Wizards con 3 derrotas consecutivas, el play-in en juego. Si ganan hoy igualarían en esa posición número 10. Lo que ha ocurrido en estos partidos directamente es que han encajado muchísimos puntos. Se han olvidado de defender de nuevo, más de 120 puntos encajados de promedio. Hoy además, mucho cuidado porque no están Kuzma y Bill. Como no jueguen, se les complica mucho el asunto. Hay que decir que se enfrentaron antes de estas 3 derrotas a equipos perfil Charlotte, flojetes como Orlando, San Antonio, Houston, y sacaron todos los partidos adelante. Todos los sacaron en visita en una gira que hicieron inmaculada con pleno de 5 o 6 victorias. Por parte de Charlotte, un equipo súper desmotivado, 4 derrotas consecutivas, se habla incluso de tanking ya descarado, ¿no? Creo que la única opción para Charlotte esta noche es un partido a puntos y en el que no estén Kuzma y Bill. Muy atentos a la última hora porque esto puede decantar claramente la balanza en el partido. Seguimos con el partido entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Los Celtics, dudas y bajas importantes, la verdad. No va a jugar Smart, ya sabéis, la baja de Smart, la de Gallinari, que ya conocéis. Y son probables tanto Jaylen Brown como Robert Williams. Yo los he metido ahí en el quinteto, espero que jueguen por el bien de los Celtics. Además, si están marcados como probables, ya sabéis que suele ser que acaben disputando el partido. Quiero hablar de Derrick White. Suele ser un jugador bastante irregular, pero últimamente está bien. Tiene más minutos con la baja de Smart y lo están notando los Celtics, ¿no? Al final, bueno, sí, dependen mucho de lo que hagan los Jays, pero necesitaban ahí alguien más que aportase desde el quinteto titular. Y está siendo Derrick White, tiene mucha confianza, está tirando más de lo que suele ser habitual, así que pueden estar contentos
con él hoy también tendrá un papel en defensa complicado, ¿no? Tienen que ser contundentes en la zona los Celtics. Filadelfia depende muchísimo de Embiid a la hora de ir a por el rebote y esas cosas. Yo creo que los Celtics pueden contrarrestarlo porque tienes ahí a Robert Williams, y ya no solo a él, sino hay otros jugadores, pues mismamente Tatum, que pelean muy bien el rebote, ¿no? Yo espero hoy agresividad por parte de los Celtics en la zona. Y es verdad que ha sido una semana un tanto rara, ¿no? Con muchos rumores, que si Jaylen Brown por Kevin Durant, que si la salida de Grant Williams, no sé, he escuchado de todo en los Celtics, a ver si salen concentrados y nada, y olvidan estos rumores que yo creo que no sirven para nada. Además, están primeros en la conferencia están muy bien, haciendo una buena temporada. No creo que haya aquí un cambio gordo de aquí a mañana que se cierra el mercado, como sabéis. Por parte de los Sixers, desastre total ante los Knicks. Iban ganando creo que de 21 o de 20, 21 puntos. Se relajaron. Los Knicks se pusieron las pilas, es verdad, pero la segunda parte, y más concretamente el último cuarto de Filadelfia, es bastante malo. No tuvieron el día muchos jugadores. La segunda parte de Embiid, ¿no? Harden prácticamente todo el partido, muy mal. En fin, pues un desliz, podemos decir, ¿no? Que no se repita. Embiid es cuestionable, aunque esto, bueno, está siendo un poco la tónica habitual, ¿no? De los últimos partidos. Yo creo que va a jugar, lo he puesto en el quinteto, pero atentos a la última hora, os diremos por Twitch si finalmente juega o no. Cuidadito con el ritmo, porque a Boston ya sabéis que este año le gusta muchísimo correr, y Filadelfia yo diría que no está tan cómodo ahí, así que a ver si son capaces de llevar el partido hacia una tendencia under. Y luego el tema rotación, yo creo que tienes a muchos jugadores válidos aquí. Tienes a Embiid, tienes a Harden, tienes a Maxey, pero no entiendo a veces la rotación. Yo creo que Maxey debería estar siempre con Tobias Harris, ¿no? Cuando veo a Maxey solo con los suplentes, creo que ahí el equipo lo nota mucho y sufren, ¿no? A ver si le dan una vuelta a eso, porque creo que pueden ajustarla y mejorar. Le doy favoritismo a los Celtics, un 60 tampoco es mucho, suponiendo que jueguen tanto Jaylen Brown como Robert Williams, pero en todo caso espero un partido bastante disputado. Seguimos con un muy buen partido en Miami. Los Heat reciben a Indiana Pacers. Miami con un calendario, pues, en vistas a afianzar esa plaza de playoffs, la sexta posición. Después de Indiana se enfrentarán a Houston, Orlando, Denver Nuggets, que puede ser una buena piedra de toque, el único equipo más o menos fuerte, y Brooklyn Nets. Los Nets, pues ya sabemos, con las bajas que tienen y todos los problemas que han tenido recientemente. Defensa, partidos under es la ventaja que le veo a Miami en este encuentro. No ha habido más de 219 puntos entre ambos equipos. El último encuentro que ganó Indiana, 111-108. Ahí es donde puede tener la ventaja, porque hablamos de la segunda mejor defensa tras Cleveland de la NBA por parte de Miami. Puntos negativos, que no tienen banquillo. Está un montón de bajas. Strus único y revulsivo, que puede cambiar si el partido se fuera a más puntos. Y Highsmith, que no es un jugador del todo fiable en anotación y que te puede aportar en defensa para sustituir a Martin, pero muchos problemas para Miami esta noche, ¿eh? Los Pacers a 0 en visita desde diciembre. Han ganado solo 2 de los últimos 15 partidos, pero es que no ganan en visita desde el 23 de diciembre. Precisamente le ganaron a Miami el partido este que he comentado, 111-108, en un partido en el que Haliburton hace 43 puntos. Dependientes del triple, los Pacers. Hoy creo que pueden matar a Miami desde el perímetro, la verdad. Creo que pueden intentar, tienen bastantes ventajas. Están Butler y Adebayo en la anotación, no pueden igualar si tú sumas de 3 en 3 con Hale, con Haliburton, con Nembhard, con Mathurin desde la segunda unidad. Y luego el físico. Veo muchas ventajas esta noche para Pacers. Sé que puede parecer algo sorprendente que diga que vaya a ganar Pacers, pero es que los veo favoritos porque creo que tienen más anotación, creo que tienen más físico en esa segunda unidad con 5 o 6 jugadores de rotación. Pueden hacer mucho daño al rebote a Miami, y las amenazas de los Heat, si no aparece Tyler Herro, las veo muy claras. Y vamos con el partido entre Toronto Raptors y San Antonio Spurs. Dos equipos que, bueno, están realizando una temporada, yo diría que para olvidar, la verdad. Los Raptors tienen la baja de Anunoby, y por parte de los Spurs, ojito, porque Keldon Johnson y Trey Johnson cuestionables. Jeremy Sochan en principio no va a jugar, es poco probable. Y Desmond, que lo acaban de adquirir, que no sé si será cortado, pero bueno, Langford y Basel no van a jugar. Así que muchas dudas, atentos a Twitch, última hora, que os diremos qué pasa.
Sinceramente, Toronto creo que es el equipo que está en más quinielas de movimientos. Repito que el mercado se termina mañana, entonces no sé si los jugadores realmente están pensando en el partido. Además, he escuchado nombres, todos los nombres prácticamente, ¿no? Van Vliet, Gary Trent, Anunoby, Siakam. Se han escuchado muchísimos rumores y no sé cómo estarán descentrados, ¿no? En los Spurs, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? También están en muchas quinielas, ¿no? De movimientos. Es cierto que Toronto ha ganado 2 partidos ante los Rockets y ante Memphis, que son equipos que precisamente bien no están. Entonces, esto no sé si les ilusiona un poco de cara, bueno, en incorporarse un poco ahí, ¿no? A la lucha por el play-in, por los playoffs. No lo sé, la verdad. Yo sigo pensando que va a haber un movimiento y va a ser fuerte, la verdad. Es lo que yo creo, ¿no? Y luego, por parte de San Antonio, es que muy mal. 9 derrotas consecutivas. De los últimos 14 solo han ganado 1 contra Nets, en ese partido que no jugó nadie en Brooklyn. Muy débiles en defensa, permitiendo mucho. Muy mal, la verdad. La temporada de San Antonio empezó medianamente bien y se ha caído, se han caído totalmente. Le doy tanto favoritismo a Toronto, suponiendo que jueguen todos, que no haya ningún movimiento aquí y que estén centrados. Este tipo de partidos tienen que ganarlos sí o sí, si es que quieren entrar en el play-in o, como he dicho, incluso luchar por el playoff. Algo que parece difícil a día de hoy. Continuamos en Houston, en el Toyota Center, donde por fin cierran ciclo de enfrentamientos directos los Rockets y Sacramento Kings. De momento 3-0 para los hoy visitantes, con 135, 139 y 140 puntos. Esto te habla de la pasividad defensiva que ofrecen los Rockets, ¿no? O sea, es que no hay resistencia en este equipo, es un sainete, aquí no defiende nadie. Y Sacramento, que venía pues de complicaciones para anotar, dijimos, van a recuperar la pólvora y vaya si lo hicieron con 140 puntos. Recientemente es que tenemos antes un partido en el que le hace Oklahoma 151 puntos a los Rockets. Sacramento muy cómodo desde el triple, los 3 precedentes, 19, 20 y 21, así que Houston, si quiere competirlo, tendrá que minimizar esta amenaza. Y calendarios complicados, lo digo, respecto a los Kings, ¿no? Tienen que tomarse el partido en serio porque luego juegan 2 veces contra Dallas y cierran antes del All-Star contra Phoenix Suns y son rivales directos, así que cuanto más distancia les saquen antes de ese enfrentamiento directo, mejor. Me quedo otra vez con el duelo entre Sengun y Sabonis. Los dos, ya lo dije, son capaces de hacer triple-doble, los dos grandes que hacen jugar a sus compañeros. Sabonis, desde luego, mucho mejor, encuentra mucho más fácil a sus compañeros. Así que nada, en un partido en el que espero otra vez mucha anotación por parte de los Kings, los veo súper, súper favoritos. Y vamos con el partido entre Utah Jazz y Minnesota Timberwolves. Los Jazz con la duda de Vanderbilt, los Timberwolves con la duda de Kyle Anderson. Empiezo con los de casa, Utah Jazz, que siguen con problemas en defensa. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, prácticamente toda la temporada. Quizás antes no se notaba porque en ataque pues aún no les conocían, pero claro, ya llevamos varios meses de competición y los equipos pues saben a lo que juegan los Jazz, ¿no? Entonces, esos problemas en defensa no los han solucionado a día de hoy, permiten muchísimos puntos y lo están notando. Incluso los partidos que ganan siguen recibiendo una cantidad de puntos pues complicada de contrarrestar, la verdad. Además, están mal desde el perímetro, los últimos partidos, las últimas derrotas, muy malos porcentajes. Tienen que subsanarlo como sea. Quizás falta un extra pass a veces, ¿no? Que no se la juegue, ¿no? El primero que vea que tiene una mediana oportunidad, sino que busquen al hombre que esté realmente liberado, ¿no? Yo creo que hoy contra Minnesota, un equipo que, bueno, viene en back-to-back y ayer, por ejemplo, permitió muchísimo, pues lo pueden aprovechar. Cuidado también en el clutch, porque hay 3 precedentes, 3 partidos bastante igualados todos ellos, ¿eh? Así que sabemos que es una asignatura que tienen que aprobar los Jazz. Tiran mucho de Markkanen en ese momento clutch y no siempre sale bien. De hecho, les suele salir bastante mal, ¿no? Según recuerdo. Por parte de Minnesota, pues eso, back-to-back. Ayer perdieron contra los Nuggets. Una paliza tremenda. Muy malo el partido de Minnesota, hay que decirlo. Lo único bueno es que prácticamente nadie jugó... Bueno, prácticamente no. Es que nadie jugó minutada. Que hay jugadores importantes que jugaron 20 minutos, por lo dicho, ¿no? Porque era una paliza incontestable, ¿no? Y es un equipo que los hemos alabado, ¿no? En este inicio de año. Hemos dicho que en enero han mejorado, es cierto, en casa han intentado hacer un poquito ahí una especie de fortín,
pero se sigue viendo mucha irregularidad en cuanto al juego. O sea, Minnesota se está adaptando mucho a lo que pretende el rival. Y eso al final es algo malo, ¿no? Tú tienes que tener tu propia identidad de juego. Plantear los partidos a más puntos, a menos puntos, más posesiones, menos. Y eso no lo estoy viendo en Minnesota y me preocupa, ¿no? De aquí al término de temporada, a ver si consiguen, pues eso, algún patrón, ¿no? Le doy favoritismo a los Jazz porque Minnesota ayer me dejó unas sensaciones malísimas y, bueno, puede ser un partido muy igualadete, pero a puntos, hoy en día, me fío más de los Jazz. Y focos, muchos focos y mucha expectación en el Crypto.com Arena. Los Ángeles Clippers reciben a Dallas Mavericks. Los Clippers con la plantilla prácticamente al completo, la baja de John Wall, ¿no? Que ya es conocida por todos, en muy buena racha. Los últimos 9 partidos con Kawhi y Paul George, 8 victorias y solo una derrota. Este equipo está bastante bien. Da miedo porque además da la sensación de que no están jugando al 100%. Así que les pido que se tomen el partido en serio. Hemos visto los últimos 2 encuentros contra Knicks y contra Nets, en los que como que se dejan un poco llevar, ¿no? Los Knicks les fuerzan incluso la prórroga en un partido que tenían muy dominado y los Nets, pues con un Cam Thomas espectacular, les puso en apuros hasta el último minuto. Contrarrestar el triple hoy, vital por parte de los Clippers, para que Dallas no se les suba la chepa. ¿Por qué decía yo los focos? Porque hoy se espera el debut de Irving, así lo ha dicho el señor Jason Kidd, muy necesario. ¿Por qué? Porque no está Doncic, lesionado, y los Mavs en los precedentes han tenido muchos problemas para anotar puntos a Clippers. Y si encima pierden al jugador que ha hecho 35 o más, que es Doncic, pues alguien los tendrá que hacer, o se quedarán en menos de 100 otra vez. Y las dudas que plantea la defensa hacen que yo me decante por este 70-30, ¿no? Con la pérdida de Dorian Finney-Smith, este quinteto algo menos equilibrado, yo espero un encuentro dominado por los Clippers, sinceramente. La única esperanza que tengo para Dallas es que Irving pues, se casque un partido, haga un debut soñado, ¿no? Un debut en el que todos nos quedemos pues, alucinados, que haga un montón de puntos. Como no lo veo, como me cuesta ver esto, pues tengo que dar muy favoritos a los Clippers en un partido en el que espero que Dallas vuelva a tener problemas de anotación. Y cerramos la jornada con el encuentro entre Portland Trail Blazers y Golden State Warriors. Empiezo con los de casa, con Portland, que tienen la baja de Nurkic, de Winslow tampoco va a estar, y Eubanks es probable, lo necesitan ahí, ¿no? Con esa baja de Nurkic para, bueno, ahora hablaré, pero por lo menos intentar disputar el rebote que está siendo un punto negro, ¿no? En estos Blazers. 2 derrotas consecutivas ante Chicago y ante Milwaukee. Para mí, malas sensaciones. Creo que han sido las derrotas que te hacen ver que este equipo, como digo en la última clave, se tiene que mover de aquí al cierre de mercado, que quedan poco más de 24 horas. Necesitan algo, necesitan, yo creo, un 4. Están buscando ese 4 más físico, ¿no? Más reboteador. A ver si se mueven, porque, insisto, Portland están 12º en la clasificación y a ver si se van a llevar el susto. Es un equipo que debería estar como mínimo, creo yo, en el play-in sin sufrir, ¿no? Hay mucha defensa pasiva, muchos fallos de marca. No sé qué está pasando aquí y lo del rebote que he comentado, Yo entiendo que sí, que ahora no está Nurkic, pero incluso con él son débiles, ¿no? Además lo dejan muy solo, siempre se lleva los palos, pero necesita ayuda, ¿no? Ya sea Hart, ya sea, como digo, pues una incorporación de otro hombre que te dé ahí un poco de poderío, ¿no? También estoy viendo a Jeremy Grant bastante mal en los últimos partidos. No está anotando con fluidez. No lo estamos viendo, como en los primeros meses de competición. Y lo necesitan, ¿no? Sobre todo lo necesita Lillard, ¿no? Que está tirando ahí un poquito del carro. Simmons últimamente le está acompañando, pero hace falta más. Sobre todo si tú no eres precisamente un equipo bueno en defensa y permites que te metan 120, 130 puntos, pues no te vale con que 2 de tus jugadores pasen de la veintena de puntos. No salen las cuentas, ¿no? Es matemático, vaya. Y por parte de los Warriors, pues se dieron un festival contra los Thunder, 26 triples, 52%, Klay Thompson 12 de 16. Una pasada, la verdad. Sigue siendo baja, ya sabéis, Stephen Curry. Cuidadito hoy con Lillard, a ver el plan que tienen con Lillard, porque ya sabemos que Jordan Poole no es un jugador precisamente muy bueno en defensa, vamos a decirlo así. Y Lillard además es que viene haciendo muy buenos partidos, asumiendo toda la responsabilidad de los Blazers
Entonces, a ver qué plantean los Warriors, ¿no? Incluso meter ahí a Wiggins, ¿no? En algunos momentos, que es muy buen defensor. No sé, a ver con quién lo emparejan, pero algo tienen que hacer. Si está todo el rato con Jordan Poole, creo que van a sufrir bastante, ¿no? Que muevan la bola. Los Warriors es el equipo que más asistencias hace por partido y yo creo que eso les viene hoy muy bien ante un equipo que, como he dicho, está defendiendo bastante mal. Entonces, siempre va a haber un hombre liberado, o lo tienen que buscar por lo menos, y creo que es un día para eso, ¿no? Más que para quizás individualidades, que sean más equipo, ¿no? Y lo último, la igualdad en la zona. A veces sufren bastante, pues, por lo que sabemos, ¿no? Porque no tienen un pívot demasiado físico, demasiado reboteador. Hoy contra los Blazers, por todo lo que he comentado y porque no es un equipo que vaya bien al rebote a día de hoy, pues puede haber más igualdad, ¿no? Como hubo, de hecho, en el precedente. Me voy a quedar con la victoria de Portland, porque yo creo que el partido de los Warriors del otro día contra Oklahoma es el partido ideal que te sale y no siempre te van a entrar tantos triples. Yo creo que hay que buscar alternativas. La baja de Curry me sigue pareciendo muy importante y me voy a fiar de los Blazers. Le voy a dar un mínimo favoritismo, aunque esto lo veo muy, pero que muy igualado. Hasta aquí las previas de hoy. Despedimos a Jesús de la realidad paralela. Y nada, daros las gracias, como todos los días, por el apoyo. Seguimos creciendo, estamos súper contentos. Esta noche tenemos Twitch a las 11 de la noche, hora española. Jugadores de Barqui, última hora. A ver si hay algún movimiento también y os lo contamos. Si no podéis estar por allí, nos vemos mañana por aquí con más previas. ¡Chao, chao!